Pero vamos a hablar de un futuro incierto de juventud y educación. Y aunque hoy hemos hablado de ideas muy grandes, el futuro del planeta, hablamos de cambio climático, de seguridad, de la economía, de una agenda global que es la Agenda 2020, voy a empezar con algo individual, mi propia experiencia. ¿Por qué? Hace 2 años yo era un maestro de educación secundaria, y por muchos años yo di clases de colegio, en un colegio bastante difícil, con estudiantes de bajos recursos. Y todos los días yo me daba cuenta de cómo muchas de estas ideas que hablamos del desarrollo sostenible, de los objetivos del 2030, son muy concretos. Estudiantes con hambre, estudiantes que regresan a hogares inseguros, violencia doméstica, un sentimiento de incertidumbre, de no sé qué hacer, no sé quién quiero ser y no sé por qué quiero serlo. Una gran incertidumbre. Luego fui profesor universitario, y todavía lo soy, y vi el mismo problema, pero de un punto de vista distinto, del punto de vista del investigador, desde donde le dicen la Torre de Marfil. Y a veces yo trataba de recordarme a mí mismo que esos estudiantes, esos jóvenes, no son solamente números en SPSS, no son solamente números y estadísticas en reportes fríos, son personas de sangre y hueso, personas que sufren, personas con sueños, y muchos de ellos tendrán vidas difíciles. Y hace 3 semanas, más o menos, o un mes, tuve una oportunidad muy grande de que me ofrecieron ser embajador ante la ONU del Organismo Internacional de Juventudes. Y yo pensé, esta es una gran oportunidad. Siempre había yo criticado a los que estaban en el poder, a esa gente que hablaba de hablar, a esa gente que hablaba de nuestros futuros como si fuera simplemente un sueño. Y ahora yo he tenido la oportunidad de representarlos y tratar de traducir esas realidades del día a día de los estudiantes, de los jóvenes, a las personas que están tomando las decisiones. Y el tema que les voy a hablar de hoy combina la investigación que he hecho sobre el tema, pero también esas experiencias que tuve en el aula, esas experiencias que tuve en la ONU y esas experiencias que tuve como investigador. Vamos a hablar de juventud, educación y un futuro incierto. Empecemos con la parte de incierto. No nos gusta la incertidumbre. Como humanos tratamos de sentir que estamos en control de nuestro ambiente. Y cuando no sabemos algo, nos lo inventamos. Eso es un proceso muy, muy normal. No nos gusta eso, lo que le llaman ese disconfort cognitivo. Entonces saltamos a conclusiones precipitadas. Y hoy en día que tenemos acceso a tanta información, piensa en Google, piensa en el nuevo profeta llamado ChatGPT, todavía nos volvemos más perezosos y cualquier respuesta, aunque sabemos en muchos casos que es una mala respuesta, nos hace sentir que estamos seguros, que sabemos lo que ocurrirá. Y eso es muy, pero muy peligroso. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos para un mundo que cambia cada vez más rápidamente? ¿Cómo podemos preparar a los jóvenes en la educación? ¿Cómo planificar para un futuro incierto? Hace poco tuvimos en la ONU lo que le llaman el Summit of the Future, en que nos sentábamos a hablar de qué es lo que va a ocurrir al futuro. Y yo, para serles totalmente sincero y poco diplomático, espero que no me echen por esto, no tenemos la menor idea de lo que va a ocurrir. La verdad que no la tenemos. Lo único que estamos seguros es que el mundo está cambiando y que las habilidades que nos habían hecho exitosos como especie humana ya no nos están haciendo tan exitosos. Que nos estamos enfrentando a problemas a los cuales no tenemos respuestas contundentes. Tenemos preguntas, muchas preguntas, y no estamos seguros de cuáles son las preguntas indicadas. Bueno, empecemos a hablar un poco de sistemas educativos rígidos. Yo creo firmemente que la educación es la solución de muchos de estos problemas, y eso suena como un cliché, y lo es. Hablamos mucho de la importancia de la educación,
pero los maestros en muchos países se sienten maltratados. No sé si han escuchado las noticias de que en Corea del Sur, que es uno de los países más altos en los rankings PISA, se fueron al paro los maestros por abuso de los padres, por salud mental. En Estados Unidos hablamos de la importancia de la educación, pero tenemos una escasez sistémica, un problema de inseguridad en las aulas. Pero hay un problema mucho más serio que eso, un problema curricular, un problema de que no estamos de acuerdo de lo que debemos enseñar. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos a dar una clase? ¿Cómo puede un director supervisar su escuela si no estamos de acuerdo de cuál es la meta que tenemos como educadores? Nuestra función como educadores no es dar respuestas. Eso no es, eso sí se los adelanto, porque no las tenemos nosotros. Como un antiguo maestro de colegio, yo sería un hipócrita si llego a mis estudiantes y le digo, yo sé cuál es la respuesta sobre el asunto climático, yo sé cuál es la respuesta de la guerra en Ucrania. No, porque ni el embajador de Rusia ni el embajador de Ucrania la saben. Entonces, mero la sabré yo. Ok, hablemos de asuntos de diseño curricular. Los sistemas educativos que tenemos hoy están enfocados en transmitir información. ¿Necesitamos de verdad ir a la escuela para que nos transmitan información? Ustedes pueden ahora entrar por sus teléfonos y tener acceso a todo tipo de información en un segundo. Entonces, ¿cómo perdemos tiempo en el aula transmitiendo información que esos alumnos de todos los niveles, desde primaria hasta doctorado, pueden encontrar en sus teléfonos más actualizada que la que les podemos dar nosotros? Pero no solamente eso, por muchos años hubo un gran énfasis en carreras técnicas. Y yo no digo que no necesitemos técnicos, por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Las técnicas cambian rápidamente, la tecnología cambia minuto por minuto. Y qué triste es invertir en la capacitación de mecánicos, por ejemplo, que en el momento que terminan ya es obsoleto lo que se les enseñó y que el motor que van a tener que arreglar ya tiene una tecnología distinta. Es un desperdicio de recursos, ¿verdad? Y finalmente nos hemos especializado mucho. Por muchos años la idea es que cada persona se especializaba en un pequeño detalle, se profesionalizaba y de esa forma se volvía más eficiente y más efectivo. Eso tiene ventajas, pero tiene grandes debilidades. ¿Y cuál es la debilidad de eso? Que los problemas no vienen con etiquetas. Aquí se ha hablado, por ejemplo, del asunto de la pandemia. La pandemia no solamente fue un asunto médico, es un asunto que afectó la parte socioeconómica, política, somos un sistema. Y el problema es que tenemos gente a veces tan especializada que no puede ver más allá de sus disciplinas. No quiere decir que todos nos podamos hacer expertos en todo, eso no es realista, pero sí tenemos que enseñarle a nuestros profesionales, a los niños, que hay un gran mar de conocimiento y que a veces lo más que podemos saber es que no sabemos. Porque no saber, a veces aceptar que no sabemos, a veces es lo más sabio. Y ahora hablemos del contexto. Vivimos en un mundo extremadamente cambiante. Y una de las tendencias que se está hablando mucho en las Naciones Unidas es la globalización. ¿Y qué es la globalización? Vivimos en un mundo global. No hay duda de que lo que ocurre aquí, lo que está ocurriendo en Nueva York, lo que está ocurriendo en Asia nos afecta a todos. Estamos interconectados, como ustedes pueden ver, componentes en Colombia, personas viéndonos en varios países, pero a la vez nunca nos olvidemos que como individuos nosotros experimentamos nuestro mundo en nuestros zapatos. Al fin y al cabo, toda realidad es local. Yo les puedo hablar ahora de los SDGs, les puedo hablar de lo que están haciendo en Corea del Sur, les puedo decir de los métodos más modernos en inteligencia artificial,
Pero lo importante es qué necesidades tienen ustedes en su aula, en su realidad, en su contexto, y tomar lo mejor de todas esas experiencias y aplicarlo a sus realidades. Por eso hablamos de una realidad localizada, porque sí, estamos a nivel global, estamos interconectados, pero al fin y al cabo, toda realidad es local. Toda realidad. Ahora hablemos de los cambios tecnológicos, la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial. Se habla mucho de la tecnología y un error grande es que nos enfocamos mucho en la parte técnica. Un ejemplo, hay un gran debate del cociente intelectual de ChatGPT. Y bueno, por lo menos yo de mi perspectiva es, no perdamos tanto tiempo peleando si ChatGPT tiene un IQ de 114 o 147, porque yo creo que hay cosas más importantes como cómo se puede integrar a la educación, cómo va a afectar eso al futuro de los trabajos en los servicios, cómo podemos nosotros utilizar lo mejor y evitar lo peor de estas nuevas tecnologías. Esas son las preguntas que tenemos que preguntarnos como líderes educativos, como educadores. También hay una parte un poco preocupante, la automatización. Según la OECD, el 30% de los empleos van a ser automatizados en los próximos 30 años. Eso es un porcentaje muy grande y preocupante. Pero por otro lado, tenemos que preguntarnos qué trabajos van a crearse por medio de eso. ¿Qué trabajos van a cambiar también y transformarse? ¿Qué otras oportunidades laborales van a emerger? ¿Y qué habilidades y competencias necesitan los jóvenes para adaptarse a esos cambios? No en asunto de luchar de que no ocurra esta automatización, porque eso va a ocurrir. Hay ciertas fuerzas económicas que no podemos luchar. Es cómo adaptarnos a eso. Y luego, cambios en el mercado laboral. Ya esto está ocurriendo. Hay muchos estudios de la cultura de cada generación. Y no hay duda de que esta generación Z está acostumbrada a una relación con su ámbito laboral más situacional. Ellos ven al trabajo como una herramienta para vivir sus vidas, pero no ven el trabajo como una vida. Ellos ven su carrera como una combinación de oportunidades. No lo ven como lo veían los boomers, por ejemplo, los baby boomers, de que era una carrera de una vida en el mismo lugar. No es un asunto de que esté bien o esté mal, cada generación tiene algo que aportar. Lo importante es entender cómo esos jóvenes ven la vida y cómo adaptamos nuestra educación para el futuro que ellos envisionan. Ok, y también tenemos que hablar de la parte geopolítica. Claro que afecta a la geopolítica. La geopolítica puede afectar el costo de la comida. Un ejemplo que les doy es la guerra en Ucrania. ¿Cuánta gente no sabía ni dónde estaba Ucrania? ¿Verdad? Que mucha gente, uno le dice a los estudiantes, especialmente de primaria y secundaria, Ucrania, dicen, ¿cómo se come eso, verdad? Pero esa guerra en Ucrania, que parece tan distante, ha afectado los costos de energía, ha afectado los costos de la comida en casi todo el mundo. O sea que los cambios geopolíticos afectan ese contexto que es tan cambiante. Bueno, hablemos ahora sí de la parte positiva, la parte práctica, habilidades del futuro, habilidades blandas. Eso es lo que necesitamos, comunicación, liderazgo, inteligencia emocional. Nuestras emociones son los que los diferencia de la inteligencia artificial. Hace más o menos un mes estuve dando unas charlas en Centroamérica sobre inteligencia artificial. Y uno de los temas que surgió, una pregunta muy interesante del público, es ¿cómo se diferencia la inteligencia artificial de la inteligencia humana? Una pregunta muy abierta y muy difícil de contestar. Pero les voy a empezar con algo muy simple. Lo que llamamos inteligencia artificial no es inteligencia, es pseudocognición. Lo que pasa es que como humanos que somos, nosotros tratamos de dar características humanas a objetos inanimados para poder entenderlos. La computadora no tiene sentimientos.
no es que está pensando. Lo que está haciendo ChatGPT o cualquiera de esos algoritmos simplemente es buscando tendencias en una gran base de datos de textos. Eso es todo, es pseudocognición, pero no es lo mismo a la cognición humana. La cognición humana es mucho más compleja que esa. ¿Por qué? Porque como humanos no somos siempre racionales. Pregúntense ustedes las decisiones que han tomado hoy, desde el café que se van a tomar, cuándo se lo van a tomar, con quién se lo van a tomar. Y pónganse a pensar si ustedes de verdad pasaron un proceso de ver cuál era la decisión más racional. Si de verdad tenían criterios matemáticos para decidir qué iban a ponerle al café. Mentira que hacemos eso. Y eso más bien es bueno, porque eso es lo que nos da la creatividad. Esa combinación de emociones con cognición es la que nos hace humanos y la que no va a permitir que nos reemplace ninguna computadora. Pero ahora bien, hablemos de emociones, de sentimientos, algo que no nos gusta hablar en la educación, pero es importante. Tenemos que enseñarle a estos jóvenes cómo utilizar sus emociones para ser más productivos, para ser más exitosos y para adaptarse a cambios que no siempre serán cómodos. O sea que las emociones no tenemos que evadirlas, tenemos que desarrollar esa inteligencia emocional. Acaban de hacer un estudio muy interesante en Harvard de lo que le llaman el efecto de los líderes de equipo, de teamwork. ¿Cómo es que a veces hay ciertas personas en un grupo que son los que incrementan la eficiencia y efectividad de ese grupo? ¿Y qué es lo que los hace especiales? ¿Qué es lo que los hace ser catalizadores básicamente del éxito? Y en la conclusión que llegaron era inteligencia emocional. Que una persona puede ser un genio, puede ser una máquina, valga la broma, ¿verdad? Y la redundancia, que la inteligencia emocional, esa habilidad de sacar lo mejor de cada miembro del equipo, eso es lo que hace un buen líder y eso es lo que nos hace exitosos como humanos. O sea que tenemos que enseñar y desarrollar esa inteligencia emocional. Ok, ahora hablemos de las artes liberales. Y hay una gran batalla en el campo de la educación que no es nueva, viene desde hace muchas décadas, de si es buena idea o mala idea que los estudiantes tomen generales, que le llaman en algunos países, o en Estados Unidos que le llamamos las artes liberales, las humanidades, las ciencias sociales. Y es muy, pero muy importante. Si lo que necesitamos para adaptarnos al futuro son habilidades blandas, comunicación, entender nuestras emociones, pues bueno, eso no se aprende en coding, eso no se aprende en ingeniería, eso se aprende leyendo literatura, en teatro, música, en las humanidades, aprendemos a interpretar emociones. Y eso es una clave del liderazgo y la gestión. Entonces, al haber eliminado durante décadas en los currículos, o no eliminado, pero la verdad es que se reemplazaron a segundo lugar, a las humanidades y las ciencias sociales, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de deformar a los jóvenes en máquinas. Eso es lo que hemos hecho. Y eso es muy, pero muy peligroso. Tenemos que reintegrar el arte de la conversación, del diálogo, y esto afecta a la vida cívica de un país. Interpretar emociones, entender el contexto social, adaptarse al momento. La combinación de intuición con inteligencia emocional es lo que nos ayuda a tomar decisiones inmediatas como líderes. Y les voy a dar algunos ejemplos. Sociología, antropología, historia, literatura, música, las artes. Aunque, como les digo, no suena popular, no es normalmente lo que se habla cuando hay una crisis. Necesitamos personas que entiendan emociones, que sepan comunicarse y que a veces crean en su intuición. Ahora, hablemos un poco de los cambios curriculares. A veces los debates se enfocan en qué tecnología utilizar. Si es mejor Google o Apple. Si el mejor LMS es Canvas o es Moodle. Y aunque es importante, yo no les digo que no, esos grandes debates, hay una pregunta más básica.
La mejor enseñanza para el futuro es deductiva o inductiva. Hablemos un poquito de esto porque para mí esta es la pregunta central. La mayoría de los programas están enfocados en una educación hipotético-deductiva. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros empezamos con la respuesta. Les decimos, muchachos, esta es la respuesta, esta es la teoría, este es el principio. Lo vamos a aplicar a esto. Funcionó muy bien. Apliquémosle a este otro caso. Funcionó muy bien. Ahora sí, Juanito, repítame, ¿cuál es la respuesta? Eso está mal. Porque recuerde lo que les dije al principio de la charla. Si no sabemos la respuesta, ¿por qué le estamos mintiendo a los alumnos y les estamos imponiendo una respuesta, aunque en el fondo sabemos que no estamos 100% seguros de que es la respuesta? Les voy a decir por qué. Para los maestros y docentes que están aquí, ustedes saben que un buen plan de lección tiene que tener los objetivos de aprendizaje, tienen que ser medibles, tienen que estar conectadas con las actividades del día, con la evaluación, tiene que haber un alineamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es más fácil para enseñarle a alguien? ¿Darle la respuesta al principio y luego explicarle, modelar, dar diferentes ejemplos? ¿O simplemente darle diferentes casos hipotéticos, darles datos desperdigados y guiarlos lenta y dolorosamente hasta que ellos lleguen a su propia conclusión? Mucho más difícil, ¿verdad? Piensen en la educación legal. En Estados Unidos, si ustedes van a una escuela de leyes, ustedes saben que se usa un método inductivo. Léanse 45 casos hasta que ustedes puedan descifrar cuál es la tendencia, cuál es el principio. Así debe ser la educación del futuro. Debe ser inductiva. Tenemos que prepararlos para identificar las preguntas indicadas y tratar de evitar saltar una conclusión sin tener suficientes datos e información. El énfasis no debe ser la información. Para la información tenemos Google, tenemos fake news, tenemos TikTok, tenemos un montón de lugares donde podemos conseguir información. Pero ¿qué es lo que es más difícil de encontrar? Conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es información interpretada. Y ese es el paso que necesitamos que nuestros alumnos puedan dar, que es un paso difícil, es un paso complicado. Ahora, mucho se ha hablado del aula invertida, de que se debe enseñar con estaciones, de que el alumno debe ser el centro de la educación. Y yo les digo que todo ese debate está equivocado. Ni el alumno ni el profesor debe ser el centro. El centro es el proceso enseñanza-aprendizaje. Es como bailar tango. Uno no puede decir que uno de los dos que están bailando salsa es más importante, porque si uno baila mal va a afectar a la otra persona. Y es exactamente lo mismo con la enseñanza. El maestro tiene que tener su centralidad, al igual que el alumno también tiene que tener su centralidad. El alumno no puede ser simplemente un recipiente pasivo de información que ya está obsoleta. Pero a la vez, el maestro no puede ser la solución de todos los problemas de este planeta. No es justo. No solamente no es justo, pero no es realista esperar que, aunque los maestros sean el variable más importante en la educación de los niños, que resuelvan el hambre de los niños, los problemas que tienen en la casa, el problema de la tecnología del día, son parte de la solución. Pero tenemos que entender que el maestro solo no puede lograr esto. Ok, ahora, ¿por qué digo que la centralidad del maestro o profesor va a aumentar? Porque dar una clase inductivamente es mucho más difícil que dar una clase deductivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que los maestros van a necesitar más tiempo para planificación, más capacitación, más tiempo para salud mental, menos carga de 800 cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza. Sí les vamos a pedir que den una clase como si fueran la reencarnación de Platón y Sócrates, ¿verdad? Porque Platón y Sócrates estaban muy relajados, por eso podían dar esas clases con esos diálogos socráticos.
Tenemos que apoyar al maestro para que el maestro esté capacitado para dar una clase verdaderamente inductiva, que sea un diálogo creando conocimiento con los estudiantes. Ok. Ahora hablemos de los cambios de la tecnología y cómo esto puede traer oportunidades y peligros. Como les dije, la inteligencia artificial no es una inteligencia, es una pseudocognición. Y hay un gran peligro de utilizar esas palabras humanas para esta tecnología. Yo tuve un debate, un argumento con un ingeniero de sistemas, ¿verdad? De esos que de verdad que creen firmemente en el futuro de la matriz, el futuro de la Matrix. Y bueno, me decía que los errores que tiene ChatGPT y todos esos programas que son alucinaciones. Y yo le dije, bueno, yo estoy casi alucinando. O sea, ahora también usted me está diciendo que ChatGPT puede tener pesadillas y alucinaciones y que esos errores son alucinaciones. Imagínense, pónganse a pensar. Utilizan el término alucinaciones para errores que tiran esos programas. No tiene sentido. ¿Y por qué les digo que es peligroso eso? Imagínense un periodista que para ahorrar tiempo empieza la investigación preliminar, se la delega a su mejor amigo ChatGPT. ¿Y qué pasa si un 5%, démosle un margen de error bajo, son alucinaciones que le dio un dolor estomacal a ChatGPT? Y bueno, se inventó un poco de cosas y eso fue lo que presentó en la rueda de prensa. ¿Verdad que suena aterrador? Esa es la información que recibimos nosotros. Esa puede ser la información que reciben los líderes que toman las decisiones. Y ellos van a literalmente tragarse, asimilar las alucinaciones de ChatGPT. Y no podemos enojarnos con ChatGPT porque, bueno, tuvo su alucinación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la oportunidad y el peligro de esto? Yo pienso que la inteligencia artificial nos va a ayudar a recalibrar la educación y nuestro tiempo en lo que verdaderamente es humano. Nuestros sentimientos, nuestro poder de sintetizar, nuestro poder de crear. Es verdad que puede liberar mucho de nuestro tiempo en ciertas cosas, pero tenemos que entender lo que puede lograr y lo que no puede lograr. Y tenemos que ser menos perezosos mentalmente. Hay dos posibilidades de lo que puede ocurrir por la ubicuidad de la inteligencia artificial. Una, como le pasó a mucha gente con las calculadoras, no sé si ustedes se acuerdan cuando introdujeron las calculadoras a las aulas, que no saben sumar 2 más 2. Tienen que sacar la calculadora, ¿verdad? Porque si no, no pueden sumar. O la otra posibilidad, que también ocurrió por las calculadoras, que podían resolver problemas mucho más complejos, porque no tenían que preocuparse de hacer la parte manual. Eso nos va a ocurrir como una especie. Podemos aceptar este reto y ser mejores humanos, básicamente, o podemos simplemente hacernos perezosos y seguir las alucinaciones. ¿Qué recomendaciones les tengo yo para finalizar esta charla? Flexibilidad, no saltar a conclusiones. Una de las recomendaciones más importantes que les doy en las clases que doy de doctorado a mis estudiantes es aguanten la tentación de saltar a una conclusión. No saber es mejor a veces que saber algo equivocado. Hay que recopilar datos, hay que interpretar esos datos, hay que regresar otra vez a revisar esos datos, triangular, que no tiene una respuesta por un mes. No se va a morir por eso, ¿verdad? O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esa incertidumbre. Una educación holística, enfocarnos en el individuo. Y finalmente, un enfoque en la adaptación al cambio. Tenemos que preparar a nuestros alumnos de que lo que les estamos enseñando es tentativo. Todo conocimiento es tentativo, toda respuesta es tentativa. Y eso es una actitud que podemos inculcar en las generaciones del futuro.
Y bueno, para que vean que leí algo, ¿verdad? Y no es que me lo saqué del bolsillo tampoco. Aquí tienen una breve bibliografía sobre estos temas de inteligencia artificial y educación. Bueno, ha sido un gusto, espero que hayan disfrutado la breve charla y recuerden, la juventud es nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias.